tilde de mano al Rey de Gloria. O exprésese para Él, dígale que lo ama, dígale que lo ama, dígale que quiere tener en esta hora una relación íntima con Él, que Él le hable a su corazón. Oh, gracias Padre poderoso, aleluya, gloria, 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 gloria. Gracias Jesús, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, amén. Dios le bendiga señorita, Dios le bendiga hermanos músicos. Muchas gracias. El Señor Jesucristo nos bendiga por medio de su palabra. Amén. Vamos a tomar la escritura de San Lucas capítulo 14. Para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, este es uno de los mensajes hermano, estamos en obediencia a Dios. Amén. A veces uno quisiera, amén, decir esto y aquello. Amén, pero tiene que obedecer a Dios. Amén, así que le damos gracias a Dios. Amén, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Y cuántos dan gracias a Dios? Porque ya está Kendrick con nosotros. Ya lo vieron accionar, así que amén, ya no tengo que presentarlo, pero ya lo vieron aquí. Pero estamos muy contentos de ver a nuestro hermano Kendrick con nosotros otra vez. ¿Cuántos están felices realmente? Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Pueden decir estamos contentos de tener a nuestro hermano Kendrick en medio de nosotros. Así que Dios te bendiga, Kendrick, Dios bendiga a su esposita, nuestra hermana Jenny, Dios la guarde, verdaderamente le extrañamos. Esperamos que en estos casi 2 meses, amén, las cosas continúen mucho mejor, amén, que las que estaban cuando ustedes salieron. Amén, lo mismo el insertarse en la iglesia, amén, que las cosas estén, amén, mucho mejor. Amén, porque a veces se pierde la continuidad, amén, se pierde lo ganado, amén. Así que esperamos que las cosas, hermano, marchen mejor en el regreso que cuando salieron. Así que estamos felices de tenerlo aquí con nosotros. También estoy feliz de ver a nuestra hermana Tiara en medio de nosotros hoy día. Así que Dios te bendiga, hermana Tiara. Amén. Ayer sentimos mucho gozo. Amén. Cuando veníamos con mi esposa, amén, de Laguna Verde, pues entonces vimos el negocio que estaba abierto. Amén. Y nos llenamos de gozo. Amén. Dijimos que alegría que la hermana quizá ya pueda estar, amén, abriendo su negocito. Así que, pero hoy lo vi cerrado, amén, cuando venía para acá. Entonces pensé, amén, no se irá a convertir como uno de digamos, como el hermano Cañete, Carlos Cañete y Miriam Villalobos, que tenían negocio y a la hora del culto lo cerraban. Amén, y no le vendían nada a nadie porque era hora de culto. Y bueno, yo, hermano, por experiencia puedo decirle que fui inmensamente bendecido. Amén, y tenía otra gente más y gente alrededor que, amén, ellos mantenían con su negocio abierto, el día domingo cerraban, amén, pero el día de semana ellos atendían el negocio y no venían a los cultos. Pero yo, hermano, me mantuve en esa visión y fui inmensamente bendecido. Hasta el día de hoy nunca me faltó para la gloria del Señor. Así que bueno, no sé, hermana, si ya abrió el negocio, amén. Así que estaba este día nomás abierto ayer, amén, no lo ha abierto todavía, así que pueden orar por ella, si es, amén, el Señor le guarde a nuestra hermana y le bendiga. Hermano, tengo un mensaje que verdaderamente, hermano, entiendo la razón, pero no entiendo el por qué el Señor, hermano, está poniendo esto aquí. Y pareciera contradictorio lo que les digo, pero la verdad es esa. Pero lo único que sé es que voy a obedecer y voy entonces a darles las notas de lo que el Señor nuestro Dios ha apuntado en este mensaje. Así que les hablé de Lucas capítulo 14, amén, el versículo 26. En el nombre del Señor Jesucristo lo leímos todos juntos. Amén. San Lucas capítulo 14, versículo 26. Y dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermano y hermana y también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijo, hermano y hermana y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahí está la problemática. Aborrecer. Amén. Cuando Dios dijo el mandamiento con promesa es: ama a tu padre y a tu madre. Amén. Ama a tu hermano. Pero aquí dice de esa manera. Pues entonces allí entró el conflicto. Amén. Acerca de este mensaje. Y San Mateo capítulo 19. Amén. Si alguno no aborrece a su padre, a su madre, hermano, hermana, amén, por causa del Señor no es digno de él, ¿verdad? Entonces aquí hay una respuesta en el capítulo 19 de San Mateo, el versículo 29. Y dice: cualquiera que haya dejado, lean conmigo, y cualquiera que haya dejado casas o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y cualquiera que haya dejado casas o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Qué tremendo. Qué conflicto aquí en estas escrituras para mí. Para mi mente de pajarito. Amén. Bendito sea el Señor. Porque si alguno viene a mí y no aborrece, amén, a su padre y madre o mujer e hijo e hija o hermano o hermana, amén, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo. Y luego dice: cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer e hijo o tierra, amén, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Padre Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por este pequeñito mensaje, Señor, que con mucho respeto y con mucha humildad y obediencia quisiera expresarlo, Señor. Y yo sé que podría hablar de tremendos misterios, de tremendas cosas, pero Padre mío, en esta hora, Señor, estoy obedeciendo a lo que tú estás mandando, Señor. Así que te doy muchas gracias, Señor, y te pido que nos bendigas en esta hora por medio de tu palabra y nos habla en nuestra vida. Y pido permiso, Señor, para entrar a exhortar esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que ame a Dios diga amén. Aleluya. Aleluya. Me había olvidado enviarle el link a una persona y tengo, usted sabe, muchas personas y a veces dentro de los grupos hay alguien aislado y eso a veces son los que se me quedan. Mi hermana Lucía Cañete acostumbra de Valparaíso a decirme: estoy sentado en la mesa, hermano Carlos, y no me ha llegado el pan. Y la razón por qué a ella no le llega el pan es porque no le puedo enviar he visto debajo de este sol, porque ella no sabe leer. Entonces le envío el pan diario y el audio del hermano Branham. Entonces ella pica el audio y ahí lo escucha. Pero lo otro tengo que estarlo sacando. Entonces ahí es donde a veces me olvido de hacerlo. Amén. Como también he sabido que nuestro hermano Lillo,
a veces se olvida de leerle, amén, el pan diario a nuestra hermana Margarita. Entonces, la hermana Carmen. Y la otra vez me decía ella, hermano, no me ha mandado el pan. Y dije, yo no tengo nada que ver ahí. Entonces me dijo, es que el hermano Lillo no me lo ha mandado. Pues dígale a él que se lo mande. Porque la hermana Lucía, cuando no se lo mando, me dice, estoy en la mesa y no me puedo comer el té pelado, necesito el pan. Así que, bueno, esa es la razón que nuestra hermana Berta de Colombia no le había enviado el link, pero yo creo que ella ya tiene edad para, amén, entrar y tomar por medio del Tabernáculo Cerro Navia el link. Pero damos gracias a Dios que ya lo envíe para la gloria del Señor. Entonces tengo un pequeño título para ustedes que en obediencia al Señor pues lo estoy llevando a cabo, y el título es Visionando el espíritu de Elías, de Jehú, de Pablo y de William Branham. Entonces, tomado de la Escritura, por causa de que los grandes hombres de Dios encararon el pecado, encararon la maldad con coraje, con valentía, y ellos se hicieron de enemigos, como lo hemos visto con el profeta Jeremías, que fue odiado por sus palabras, y no eran las palabras de él, era la palabra de Dios. Porque Dios había puesto la palabra de Dios en la boca de Jeremías, y esa palabra era como hueso, amén, ardiente, como fuego ardiente en los huesos de Jeremías. Entonces él tenía que hablar esa palabra, pero la razón de que cuando él hablaba, la gente pues tomaban esa palabra como palabra de Jeremías y no como palabra de Dios. Y bueno, y todos los hombres de Dios han tenido esta tremenda problemática con respecto a predicar la palabra del Señor. Por eso que hay mucha gente, especialmente los jóvenes, especialmente las señoritas, en el liceo, amén, o en la universidad, ellas no quieren hablar de la palabra para que no sean hermanas, para que no sean encarnecidas, para que no sean aborrecidas, y a veces ellas prefieren ocultar eso, como algunos también no quieren que en el trabajo sepan que ellos son cristianos y no quieren identificarse con el cristianismo. Amén, porque no quieren sufrir, hermano, el reproche que se sufre por causa de la palabra. Porque si usted es un creyente de Dios y usted se identifica como creyente, usted va a tener una nube, hermano, de testigos, de personas, amén, para ver si verdaderamente usted es un creyente o no es un creyente. Pues entonces estos grandes hombres, Elías, Jeremías, Amós, Jehú, Pablo, William Branham, fueron hombres que encararon el pecado. Pues la escritura que leímos, hermano, es una escritura que nos habla de aborrecer, amén, por causa del Señor. Y el significado de la palabra aborrecer es muy amplio, amén. Y por lo general, la palabra aborrecer la relacionamos con abominar, amén. Aborrecer es abominar, amén, el sinónimo. Amén, en nuestra gramática castellana es abominar, es detestar, es odiar, amén, pero esas palabras en mi mente no cabían en que el Señor me enseñara a mí a aborrecer a mi padre, o a aborrecer a mi madre, o a aborrecer a mis hermanos, amén, cuando Él nos enseña a amarlo. Entonces tuve que buscar la palabra aborrecer para insertarla en el léxico que usó mi Señor. Y por eso digo, pido permiso, Señor, para entrar a exhortar su palabra, amén, porque yo no soy nadie para tratar de decir que esto es lo que dice, amén, pero realmente es lo que la Escritura dice, amén, como les he enseñado otras veces, cuando Dios dice que Él se arrepintió, pero usted sabe, Él nunca se ha arrepentido, amén, porque Él cumple lo que Él dice. Pero cuando habla de arrepentirse, habla como el padre cuando castiga al hijo. Amén, el padre castiga al hijo, amén, pero después se arrepiente de haberlo castigado.
O sea, no que quiera levantarle castigo, sino que se duele. Amén, se duele, le duele a él castigar a su hijo. Amén, ya sea con métodos humanos, ya sea con quitarle lo que más ama, lo que sea al padre, el padre y la madre cuando castigan al hijo, a ellos le duele eso. Amén, le duele porque ellos piensan como su hijo y eso duele mucho. Pero no se arrepienten de haberle aplicado el castigo porque se lo merecía. Amén, y entonces la Escritura, amén, cuando dice que el Señor se arrepintió, es que él verdaderamente, hermano, se dolía, amén, de lo que él estaba llevando a cabo. Y entonces aquí en la palabra aborrecer, amén, porque dice que cualquiera que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, amén, por causa de él no es digno de él. Entonces eso sería como que el Señor nuestro Dios estuviera enseñándole a la gente a aborrecer a la gente. Y al ser así, pues entonces un erudito, un cabeza caliente, diría, aquí la Biblia se contradice. Pero yo tengo que encontrar, hermano, el punto en donde la Biblia no se contradice. Entonces, la palabra, hermano, aborrecer, amén, por mi causa, por la causa del Señor, es rechazar. Amén, es tener entre cejas. Amén, es tomado de la lengua española, amén, de los sinónimos. Es fácil para encontrarlo usted lo puede meterse ahí también y encontrarlo. Entonces la palabra rechazar significa tener entre cejas. Entonces cuando el Señor dice cualquiera que no rechaza a su padre, a su madre, a su hermano, por causa de él, no es digno de él. Pues entonces es muy diferente a aborrecer. Aunque la palabra aborrecer, hermano, significa rechazar también. Amén. Pero aquí estamos tomando el punto de rechazar. Bendito sea el Señor. Tener entre cejas. Y tener entre cejas es tener poca tolerancia. Amén. Ahora, si usted va más profundo, el tener entre cejas es cuando un muchachito, amén, puso, amén, a una niña en su mente, amén, o la muchachita puso al muchacho en su mente, pues entonces eso también significa tener entre cejas. Bendito sea el Señor. O sea, tenerlo entre cejas es estar pendiente. Pues entonces cualquiera, hermano, que no tenga pendiente, que no tenga entre cejas, hermano, al enemigo que quiere que no siga a Dios, pues entonces uno debiera de rechazarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, entre cejas es tenerle poca tolerancia. Amén. Usted, hermano, una persona que rechaza a Dios, hermano, usted no debe ser tolerante con esa persona. Amén, porque en materia hacia el amor de Dios debemos ser intolerantes contra todos los que se oponen, ya sea nuestra madre, ya sea nuestro padre, ya sea nuestro hermano, ya sea nuestro tío, ya sea nuestro pariente, porque el amor a Dios nadie ni nada debe quitarnos. Aleluya. Dicen amén. Así que, oh Dios mío, qué tremendo. Entonces, San Mateo 12, verso 28, estaba Jesús disputando, estaba allí, hermano, hablando con los escribas, con los fariseos, amén, hablando con aquella gente, hermano, y estaba disputando la escritura, y dice, hermano, que había allí, amén, un hombre que estaba oyendo, amén, había oído, amén, disputar, y sabía que Jesús había respondido bien. Entonces, hermano, Jesús cada pregunta o cada cosa que hacía, él siempre la respondía bien. Pero entonces los escribas y los fariseos buscaban hallar cabida en las palabras que él dijera. Lo mismo que hicieron con Jeremías. Ellos buscaban que Jeremías se enredara, que Jeremías cometiera algún error para ponerlo en justicia, para ponerlo en juicio y vengarse de él. Pues entonces Jesús estaba creciendo en fama, él estaba creciendo en conocimiento, y pues entonces él tenía muchos enemigos.
por lo general el hombre de Dios se hace de enemigo de fariseo, de saduceo, de escribano, de gente religiosa. Porque los hijos de Dios aman a Jesús. Los hijos de Dios aman los buenos predicadores, los hijos de Dios aman los buenos pastores, los hijos de Dios aman a los hermanos, los hijos de Dios no aborrecen a su hermano ni rechazan a su hermano, ellos lo aman a ellos. Y ellos dicen, ojalá Dios nos diera predicadores que nos saquen el pellejo. Oh, aleluya. Entonces este hombre dice, acercándose uno, amén, de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y entonces Jesús respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oh, Dios mío, había allí una cosa capciosa que estaban preguntándole a Jesús. Y él dijo, y el otro es, primero es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, así es como debemos amar a Dios, con toda el alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Dice, este es el principal mandamiento. Así que eso es lo primero que usted debiera de tener en su vida para ser una buena cristiana, para ser un buen cristiano, amar a Dios con todo el alma, con toda la mente y con toda su fuerza. No existe otro mandamiento más grande que ese, pero el segundo es semejante. El segundo se parece. Semejante es algo que se parece, amén, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, no hay mayor mandamiento que esto. Entonces, al pensar de esa manera, yo pensé, Jesús no podría estar enseñándonos a aborrecer al hermano. Porque la Escritura, hermano, nos enseña que el prójimo, en el prójimo está mi madre, en el prójimo está mi padre, en el prójimo están los hombres, está mi amigo. Y la Escritura dice que el primer mandamiento con promesa para que la vida tuya sea larga, dice, amarás a tu padre y a tu madre para que se te alarguen los días de tu vida. Pues entonces el Señor no podría estar enseñando a aborrecer al padre y a la madre. Entonces aquí había algo que Dios me permitió insertarlo aquí. Amén. Así que no es lo mismo ahora amar, hermano, aborrecer, rechazar, que tener entre cejas. Noten la palabra amar a Dios, al prójimo, no es lo mismo, hermano, como amar a Dios, hermano, de todo corazón. Ahora, esto suena como que si fuera un juego de palabras, pero no lo es. Porque al prójimo lo amamos, al prójimo lo respetamos, al prójimo, hermano, le vemos sus virtudes, le apreciamos. Amén. Es lo que debemos de hacer con el prójimo, respetarle, escucharle, evaluarlo. Amén. Pero no le obedecemos en todo. ¿Ven? Lo amamos como a Dios, le respetamos como a Dios, le escuchamos como a Dios, pero no le obedecemos en todo. Sin embargo, a Dios lo respetamos, lo amamos, lo escuchamos, pero a diferencia del prójimo, a Dios le obedecemos en todo. Aleluya. No importa dónde Dios te vaya a llevar, tú le obedeces a Dios. Y en esa obediencia estoy predicándole este mensaje a ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, al prójimo, hermano, le respeto, hermano, pero no le obedezco en todo. Amén. Ahora, el amor hacia Dios no nos lleva a nosotros a aborrecer a nuestro hermano. Amén. Nos lleva a amar a nuestros padres, a amar a nuestra madre, a amar a nuestros parientes. Amén. Porque Jesús dice que si alguno no ama a su hermano, el tal es mentiroso.
Y al decir que es mentiroso, estamos diciendo que es hijo del infierno. Ahora, amar a Dios es una actitud definitiva, porque nosotros debemos amarlo a Él, amén, como Él quiere que tú lo ames. Amén, pero nosotros, hermana Laura, queremos amar a Dios como nosotros queremos hacerlo. Amén, usted quiere amar a Dios como usted quiere hacerlo, pero no es lo correcto. Dios quiere que usted lo ame como Él desea hacerlo. Él desea que usted lo ame como Él desea ser amado. Y para poder hacer así, hermano, tenemos que pedirle a Dios. Porque el amor que nosotros tenemos no es un amor perfecto. El amor nuestro es un amor humano. Amén. Pero Dios demanda amor perfecto para Él. ¿Cuántos quieren decir conmigo, Señor, dame de tu amor para respetarte, para amarte y para obedecerte en todo? Bendito sea el Señor. Ahora, entrando en el mensaje, el tema es visionando el espíritu de Elías, de Jehú, de Pablo y de William Branham. Y podemos decir de Noé, podemos decir Jeremías, podemos decir de muchos, pero no caería aquí el título. Así que, hermano, Dios bendiga a los creyentes que están escuchando este mensaje. Amén, que es un mensaje de la palabra revelada de la hora. Porque nosotros estamos aquí visionando a grandes hombres, a tremendos profetas, a grandes ministerios, a grandes hombres de Dios, hermano, que en grandes situaciones, que en tremendos problemas, gatilló en ellos expresiones tan duras como hermano, la expresión que dijo Jeremías. Amén, hermano, expresiones tan duras que quizás eran dignas de ser llevadas a juicio. Amén, porque maldecir el día en que te parió tu madre, hermano, es una expresión muy dura. Amén, esto pone al que lo expresa en una situación de condenación. Y Elías también dijo, Señor, mátame porque no soy mejor que mis padres. Y entonces yo creo que cada creyente muchas veces se encuentra en situaciones caóticas, se encuentra en situaciones duras, amén, porque no existe nadie, repito, que haya sufrido tanto en la tierra como la novia del Señor. Como los profetas de Dios, como los hijos de Dios, aparte del Señor Jesucristo, porque a Él le debemos toda honra, a Él le debemos toda la gloria, y Él es el que más sufrió por nosotros, que fue capaz de dar la vida, es por nosotros. Entonces estamos tratando de investigar al profeta Elías, y nosotros sabemos mucho, amén, acerca del profeta Elías, pero también sabemos, hermano Duban, que hay muchos religiosos que no saben nada de la vida de este hombre misterioso, porque Elías era un hombre misterioso. Yo le pregunto a ustedes, hermano, ¿quién era el padre de Elías? Amén, o quién era la madre de Elías. Y ustedes no van a decirme a mí quién era su padre ni quién era su madre. Lo único que sabemos que Elías era de Tisbe. Amén, por eso le llamamos a veces Elías el Tisbita. Amén, porque él era de Tisbe, pero no sabemos nada, hermano, quién era su padre. Amén, solo sabemos que era de allí de Tisbe y que nació unos 900 años antes de Cristo. Y sabemos que fue un profeta tremendo. Y el profeta de Dios nos enseña a nosotros, hermanos, de que hay 5 manifestaciones del espíritu de Elías sobre los hombres en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros le agradecemos a Dios, porque si usted lo dice, que la Biblia dice que hay 5 manifestaciones del espíritu de Elías, usted estaría diciendo algo que no está escrito en la Biblia. Amén, pero si el profeta lo dijo, es algo que está en la Biblia, hermano, pero que no está visiblemente para la gente simple, sino está para aquellos que pueden escudriñarlo,
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el primer Elías es Tibita, el segundo es Eliseo, el tercero es Juan el Bautista, el cuarto el profeta Elías y el quinto Elías. Y nosotros sabemos eso gracias al Señor Jesucristo. Y podemos decir dónde está la Escritura que nos habla del primer Elías, del segundo Elías, del tercer Elías, del cuarto Elías y del quinto Elías. Porque lo podemos ver en la Escritura, pero para eso tenemos que ser creyentes guiados por el Espíritu de Dios a través de un profeta que nos dice léalo diferente o léalo otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el nombre de Elías significa mi Dios es Yahvé. Amén. Mi Dios en otro término es Jehová, o mi Dios es el Señor. Y lo conocemos como un profeta judío, amén, que vivió en los tiempos de Acab, amén, y en los tiempos de Jezabel. Y todos sabemos que Jezabel, amén, era una malvada, amén, profetisa, que tenía una seducción poderosa sobre los ministerios. Yo no sé qué les ofrecía, quizás le ofrecía grande ganancia o quizás le ofrecía no quitarles la vida, porque ella le quitó la vida a muchos. Pero le damos gracias a Dios de que a pesar de todo hay 7,000 que no le han doblado rodilla a Baal. Ahora todos sabemos de esta mujer malvada llamada Jezabel, y ella representa todas las modas. Ella representa la pintura de la cara. Amén. Y toda clase de vanidades que arrastran las mujeres hoy en día, hermano, vienen del espíritu de esta mujer llamada Jezabel. Usted dice, no, hermano, vienen de Eva. No, Señor. Amén, vienen de esta perversa. Amén, porque la mayoría, no lo dejé a todo, pero la mayoría de los espíritus seductores hacia las mujeres nacen de Jezabel. O sea, vienen de Jezabel. Y en Segunda de Reyes, capítulo 9, también encontramos allí un hombre ungido, y el nombre de este hombre era Jehú. Amén, que fue ungido por el rey de Israel. Ahora, ¿quién era Jehú? Hermano, Jehú era un hombre tremendo, era un príncipe. Y bueno, hermano, él cuando iba a algún lugar, levantaba polvo. Y se conocía, hermano, cuando a la distancia, cuando venía Jehú, porque venía levantando polvo. Bendito sea el Señor. Es como los hermanos. Amén, cuando tenemos un hermano con temperamento alto, sabemos, lo conocemos, amén, por el temperamento que tiene. Y este Jehú tenía un temperamento tremendo, y ustedes ni se imaginan el temperamento que tenía Jehú, que cuando el profeta, el hijo de profeta, lo ungió por rey, tuvo que salir arrancando. Imagínense, hermano, lo ungen como rey y hay que salir arrancando. Al contrario, si a mí me ungieran rey, yo le daría las gracias, le pondría mi bendición, amén, porque es algo glorioso. Pero este no, lo ungió rey y tuvo que salir, hermano, patitas, para que te quiero. Pues entonces ese era Jehú. Jehú era un hombre tremendo, hermano, y en la historia, hermano, trataré de hablarle un poco, hermano, que cómo es este asunto. Amén, porque el profeta Eliseo era el que, hermano, ungió a Jehú. Y usted dice, hermano Carlos, perdió la línea de predicación porque no fue Eliseo el que lo ungió, sino que fue uno de los hijos de los profetas. Y pues entonces yo le digo, sí, eso es verdad. Pero es como cuando viene alguien aquí al bautismo, y en estos días vamos a tener bautismo, si Dios quiere, pues entonces van a ser hermanos bautizados, y yo lo voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque yo no los voy a bautizar, sino los hermanos. Los mismos que en los días de Jesús, amén, cuando Jesús andaba, usted sabe que toda la gente se estaba bautizando, amén, dice la Escritura, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Pero todos ellos se estaban bautizando bajo el ministerio del Señor Jesús.
Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, aquí, hermano, había un hombre, hermano, llamado el profeta Eliseo. Amén. A quien entonces él llamó a uno de los hijos de los profetas. Amén. En Segunda Reyes 9 estaba eso. Amén. No tienen que leerlo porque si no se salen de la hablada y se meten solo a la escrita. Amén. Entonces encontramos ahí a Jehú y le invito a leer todo ese capítulo después. Amén. Que fue ungido el rey de Israel. Amén. Y este rey fue ungido por medio del profeta Eliseo, y quien llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos, toma la redoma de aceite y vete a Ramot de Galaad. Ve allá, digamos, Renca, ve allá, amén, a tal ciudad. Amén, esta se llamaba Ramot de Galaad. Amén, y entonces esta historia está allí en Segunda de Reyes 9 del 1 al 37. Y no tengo tiempo para leérsela toda, pero es maravillosa, es exquisita. Amén, todo el capítulo, hermano, literalmente está allí. Así que yo trataré de hacerlo, amén, como el hermano Joel. Amén, que trabaja resumiendo noticias. Así que yo voy a tratar de resumirle, hermano, tomando lo que yo considero importante y ponerlo allí, hermano, para ustedes. Pero está tomado del capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 37. Entonces aquí tenemos una historia de cómo Jehú fue ungido rey de Israel, amén, por medio del profeta Eliseo. Y Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos, toma la redoma de aceite, amén, en tu mano, y ve a Ramot de Galaad. Y cuando llegues allá, verás allí a Jehú, a hijo de Josafat, hijo de Nimsi, amén, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos. Entonces allí estaba ahora la sabiduría. Allí estaba ahora que era como tenía que hacerlo el profeta, porque el profeta tenía que llamarle la atención al príncipe, llamarle la atención a ese príncipe que estaba sentado con todos los demás príncipes y meterlo en presencia para que, hermano, ellos lo pudieran ver, porque Jehú a cualquiera no iba a recibir. Amén, porque ya le dije el carácter que tenía. Era un príncipe, pero tenía un tremendo carácter. Así que este hombre, hermano, se levantó, amén, e hizo como le dijo el profeta Eliseo. Y entonces la orden de él era levantarlo de entre sus hermanos y llevarlo a la cámara. Y luego le dijo: toma la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te ungí por rey de Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. O sea, úngelo y arranca. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Quizás muchos de ustedes dicen: oh, a mí me gustaría ser ungido pastor. Amén, pero usted no sabe nada lo que significa eso. Y Jehú sabía lo que significaba ser rey de Israel y quedar ungido como rey de Israel, porque esa unción no podía sacártela, porque eso sería como fuego ardiendo en su hueso. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no esperes. Amén, dice: abriendo la puerta, échate a huir y no esperes. Y fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Y cuando él entró, aquí que aquí los príncipes del ejército estaban sentados. Y vino el joven profeta, amén, y estaban allí los príncipes sentados. Aleluya. Así que fíjense, él dijo: el príncipe, le dijo a Jehú: tengo una palabra que decirte. Y Jehú lo miró y dijo: ¿a cuál de nosotros? ¿A cuál de nosotros? Le dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y le dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en la casa. Y el otro derramó, el profeta joven, el aceite sobre su cabeza y dijo: así dijo el Señor, el Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, amén, sobre el pueblo de Jehová, oh Dios mío. Y el hijo del profeta le dijo: herirás la casa de Acaz tu señor.
O sea, él se iba a parar para herir la casa de su Señor. Dice, para que el Señor vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de Jezabel. Así que este hombre estaba siendo levantado para vengar esa sangre. Dice, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta después de ungirlo y echó a huir. Y ahora todos sabemos acerca del carácter de Jehú. Y entonces sabemos que cuando él venía por el camino levantaba polvo. Así que lo que necesitaba Dios era un hombre con carácter. No necesitaba un pastor fino, amén, como muchos de mis hermanos que hablan muy bonito, muy finito. Esa clase de gente necesitaba uno áspero, uno que rajara el cuero, uno que fuera fuerte. Amén. Y entonces era lo que el pueblo de Israel necesitaba, amén, para acabar con el pecado y con todo el cochinero que había en Israel. Y para acabar con el cochinero y la suciedad que había en Israel, se necesitaba carácter. Un hombre con carácter, y carácter no es un don, es una victoria. Y el verso 11 dice que después salió Jehú, donde estaban los siervos del Señor. Amén, salió después de ser ungido, amén, a donde estaban los siervos del Señor. Y le dijeron, los siervos del Señor, al cicerolero literalmente, le dijeron, hay paz. Porque le miraron la cara a Jehú. Amén, y qué carita traía. Amén, porque después de ser ungido y el otro salía arrancando, algo tiene que haber pasado en la cara de Jehú. Y le dijeron, hay paz. Y otro dice, ¿para qué vino a ti aquel loco? Amén, ese profeta, amén, hijo de profeta, siempre son tratados como locos. Hay caso, está loco. ¿Cómo que va a llover? No ha llovido nunca. Está loco. Y le dijeron, ¿para qué vino a ti aquel loco? Y él le dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. O sea, ustedes tienen discernimiento y conocen las palabras y al hombre. Y ellos le dijeron, mentira. Amén, o sea, no nos engañe. Le dijeron, declararnos ahora. Y él dijo, así me habló diciendo, así ha dicho el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y entonces cada uno de ellos tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron la corneta y dijeron, Jehú es el rey. Y así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram, porque Joram era el rey. Amén, pero aquí estaba siendo ungido otro rey mientras estaba el rey allí. Y Dios no puede ungir a un rey a menos que ese rey caiga, a menos que ese rey desagrade a Dios. Es lo mismo que Dios levante un pastor aquí en esta iglesia, en esta misma iglesia, para levantarlo tiene que caer el que está. Amén, porque de otra manera no puede levantarse alguien, porque eso sería entonces una rebelión. Y para que Dios unja a otro pastor y se haya equivocado con el primero, él tiene que haber caído el primero. Bendito sea el Señor. Pero aquí el Espíritu del Señor está hablando, amén, de que este fue ungido sobre el rey de Israel. Amén, y fue puesto entonces Jehú en un trono alto y tocaron la corneta y dijeron, Jehú es el rey. Y así entonces él conspiró, amén, Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Amén, entonces dice, estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel. Allí estaba ese rey protegiendo a Ramot de Galaad por causa de Hazael, amén, el rey de Siria. Amén, había batalla, amén, y este rey caído estaba guardando entonces a Ramot de Galaad. Y sabemos que cuando salían a encontrarse con Jehú, le decían, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz?
con las fornicaciones de Israel tu madre. Ay, ay, ay. Hermano, y con sus muchas hechicerías. Entonces Joram dijo, volvió la rienda y huyó y dijo, Ocasías, traición. Él se dio cuenta que algo había pasado, que había ahora un cambio de mando, porque Jehú, hermano, nunca se iba a rebelar contra él, a menos que este hombre fuera un caído. Y entonces le dijo, amén, qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y la mucha hechicería. Entonces Joram volvió la rienda y huyó y dijo a Ocasías, traición Ocasías, pero Jehú entesó su arco, amén, e hirió a Joram, amén, entre la espalda, y la saeta salió por su corazón. Porque sépanlo ustedes que los cobardes mueren por la espalda. Amén, los cobardes nunca mueren de frente. Amén, ellos mueren por la espalda. Así que dele gracias a Dios que este es un guerrero que está en la batalla, pero no para volverse atrás. Así que si ha de morir en el intento en la batalla, usted morirá de frente. Dicen amén los que aman a Dios. Oh, aleluya. Entonces la saeta salió de su corazón y el carro y cayó en su carro. Y dijo luego Jehú a Bizcar, su capitán, dice, tómalo y échalo, amén, a un extremo de la heredad, amén, de Nabot de Yerret. Porque usted sabe, habían matado a Nabot, habían quitado esa herencia, así que tómalo y pónelo a un lado de la heredad de Yerret. Y acuérdate, cuando tú y yo íbamos juntos con la gente, amén, de acá su padre, el Señor pronunció una sentencia sobre él, diciendo yo, amén, he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de los hijos, dijo el Señor, y te daré paga, amén, en la heredad. Y dijo pues, tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra del Señor. Y viendo Ocosías, el rey de Judá, entonces ahora huyó del camino, amén, para que no lo cazara Jehú, amén, de la casa del huerto. Y ahora Jehú estaba, ¿qué haciendo? Una limpieza. Si ustedes leen todo el capítulo, hallará allí ustedes a los que él mató, a los que él, hermano, tuvo que enfrentar para poder verdaderamente exterminar el pecado que había allí. Y entonces dice la escritura que cuando Jehú viene a Jezreel, amén, Jezreel era el lugar donde vivía la profetisa llamada Jezabel. Y cuando Jezabel oyó, dice la escritura que ella se pintó los ojos. Amén, dice, ella se pintó los ojos con artimonio. Amén, esa era la pintura, amén, las cosas que usaban en ese tiempo. Entonces ella se pintó los ojos y se atavió su cabeza, amén, yo creo que con el espíritu, amén, de conquistar a ese rey que venía contra ella. Y entonces cuando ella se pintó los ojos, se atavió su cabeza y se asomó, amén, a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien en Sumrí, que mató a su señor. Y entonces él alzando el rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? Y entonces volvió a decir, ¿quién? Y se inclinaron 2 o 3 eunucos. Amén. Nosotros estamos contigo. Entonces se inclinaron 2 o 3 eunucos y él le dijo, echarla abajo. O sea, agarren a esa y tírenla para abajo. Bendito Dios. Y como ellos estaban con él, agarraron a la mujer y la echaron hacia abajo. Y dice que la parte de la sangre salpicó la pared y en los caballos y él la atropelló. Jehú era tremendo. Bendito sea el Señor. Dice que entró luego y después comió y bebió y dijo, id ahora y ver a aquella maldita. Dice, y sepultarla, pues
es hija del rey. Pues es hija también de un rey. Entonces, en otras palabras, la mató, pero dijo, denle, amén, la honra, ya que es una hija del rey. Y entonces mandó a gente que la fueran a sepultar con dignidad. Pero dice que cuando ellos fueron a sepultarla, no hallaron a nada más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y yo creo que esas palmas eran para mostrar las huellas de que esa era la que estaba allí, calavérica ahora. Esta que se pintaba, esta que se adornaba, esta que fue la perversa, allí estaban ahora sus manos, amén, para que las demás pudieran ver que eso es lo que le sucede a las que se apartan de Dios. Bendito sea el Señor. Dice, y volvieron y se lo dijeron a Jehú, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio del siervo Elías, el tisbita, diciendo, en la heredad de Israel, amén, se comerán los perros la carne de Jezabel. Entonces los perros se comieron, hermano, a esa que estaba pintada. Así que ustedes, señorita, amén, cuando quieran pintarse, sepa que no hallarán cristianos aquí adentro, pero hallarán perros para comérsela. Los perros están esperando para comérsela. Amén, esos perros están esperando para llevársela a un hotel, para llevársela a un campo, para ofrecerle cualquier clase de cosa y por medio de engaño seducirla. Así que denle gracias a Dios las cristianas, las que están en la casa del Señor. Bendito sea el Señor. Y entonces dice la Escritura que Jezabel, amén, el cuerpo que quedaba será estiércol sobre la faz de la tierra. Amén, en la heredad de Israel. De manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque el Señor, porque Jorán estaba allí enfermo, y también estaba Ocosías, el rey de Judá, que había descendido para visitar a Jorán. Ahora la intención de narrar esta historia de Jehú es para advertirle a las mujeres, es para advertirle a las hermanas, a estas mujeres de hoy que se pintan, que usan toda clase de maquillaje, especialmente a estas llamadas cristianas que se ponen pantalones, amén, que se ponen blusas que muestran los cuerpos, hermanos, que se ponen cosas apretadas, amén, a esta clase de gente que dice llamarse cristianas, pero que puede que sean cristianas, pero por el momento, por la vestimenta externa, se ve que no son cristianas. Ahora, yo no creo que la vestimenta convierta a la gente, pero cuando la gente se convierte, la vestimenta cambia. Porque las hijas de Dios se visten en santa decencia. Oh, aleluya. Así que, creyentes, mujeres, esta historia es para advertirle a ustedes, amén, todas las que se pintan, todas las que se usan maquillaje, usan toda clase de cosas, hermano, para pretender conquistar a alguien, especialmente a las mujeres venezolanas, amén, que hasta para hacer el desayuno primero tienen que pintarse. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de las cristianas, amén, yo no estoy hablando de mis hermanas preciosas que están en este lugar. Estoy hablando de las venezolanas. Y usted sabe que es verdad, hermanas venezolanas, ustedes saben que es verdad que hay mujeres venezolanas, amén, que antes de levantarse ya están espejito, espejito y espejito, amén, y poniéndose sus pinturitas. Y como saben ahora que no pueden ponerse al timonio porque se nota, se ponen unas más disimuladitas. Se arreglan como las fotos que se arreglan en Photoshop. Amén, que se arreglan en el Facebook, en internet. Amén, yo cuando era colectivero, pues entonces me tocaba llevar mujeres, y a veces subían las mujeres corriendo, amén, y a veces le llamaban por el teléfono y ella decía, ya voy llegando, y recién íbamos saliendo. Amén, unas mentirosas. Y luego, hermanos, se ponían ahí y empezaban a echarse aquí, y a echarse el otro, y a echarse por acá, hermano. Y la que se bajaba era diferente a la que se había subido. Muy diferente. Amén, porque el Photoshop, el arreglo que hacen, hermano, es tan tremendo que si usted tiene ese gusto perverso, ese gusto de perro, pues usted la olfatea.
Pero si usted es un cristiano, usted va a rechazar eso. Aleluya. Los cristianos no buscamos maquillaje. Los cristianos no buscamos ropa apretada. Los cristianos buscamos santa decencia. Oh, y si usted es una cristiana, usted dejará de usar esa ropa, amén, que desagrada a Dios. Y usted quizás diga, hermano Carlos, yo no uso pantalones, yo uso pantaloncitos. Peor todavía. Bendito sea el Señor. Porque abominación es al Señor la que usa pantalones. Oh, aleluya. ¿Y sabe lo que es abominar? Algo que le da asco. Dios lo rechaza. Y si usted tiene un predicador que le dice que no lo haga, debiera de darle gracias a Dios. Porque el evangelio no es para venir a pintarse. El evangelio no es para venir a ponerse pantalones. No es para venir a ponerse ropa seductora. El evangelio es para vivir en santa decencia. Oh, aleluya. Entonces conozco a muchas llamadas cristianas que viven toda clase de vida y se llaman a sí mismos cristianas. Usan pantalones, se pintan, muestran sus carnes, creyendo que ese es el evangelio. De esa clase de gente están llenas las iglesias y lentamente se van llenando la iglesia del mensaje. Y la hermana Miriam me mostraba unas muchachitas, amén, que estaban ahí, que eran hermanas, con una blusita aquí arriba, ya en la mitad del hombro, aquí arriba, amén, y son del mensaje. Ellas dicen son del mensaje, pero las mujeres del mensaje no son así. En Redención en Totalidad de Gozo, 30 de marzo de 1954, párrafo 34, dice: muchos saben ustedes del anciano Buddy Robinson. Muchos han oído ustedes hablar de él. Dice, no es así. Él es de la iglesia nazarena. No era del mensaje, era de la iglesia nazarena. Y dijo: Señor, dame un espinazo como una sierra para troncos. En otras palabras, dame un espinazo, amén, de una motosierra, amén, sierra para tronco. Y dice: dame mucha sabiduría en lo profundo de mi alma. Bendito sea el Señor. ¿Quiere usted repetir conmigo? El Señor, dame espinazo como una sierra para tronco y dame mucha sabiduría en lo profundo de mi alma. Bendito Dios. Y entonces él dijo: déjame pelearle al diablo mientras tenga un diente. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Creyentes que le peleen al diablo, no importa que le quede un solo diente. Amén. Y después de apretarlo, con mis ansias, con mi encía hasta que yo muera. Bendito sea el Señor. Diga conmigo: Señor, déjame pelearle al diablo mientras tengo un diente. Y después de apretarlo con mis encías hasta que yo muera. Dice el profeta: creo que eso es muy bueno. Y eso es exactamente lo que ese hombre hizo. Eso es exactamente lo que él hizo. Y casi cerca de los 100 años de edad, todavía predicando en los días del profeta. Y yo oigo a esos veteranos predicar de esa manera. Y el otro día, por casualidad, prendí la radio y un hermano anciano llamado Mordecai F. Ham, cerca de los 100 años, todavía estaba él predicando el evangelio. Y yo dije: Dios bendícelo, amén, y que él tenga estrella en su corona cuando él llegue allá. Dice hermano Ham, dice: apenas lo conozco. Amén. Era como cuando uno conoce a alguien, amén, apenas lo conozco. Ahora es difícil decirle a qué predicador de la radio escuche. Amén. Pero en aquel entonces todavía quedaban genuinos allí en la radio. Y uno de estos días dice: yo quiero conocerlo, amén, antes de que él cruce esta tierra.
El profeta deseaba conocer a ese anciano. Así que él podría estrechar las manos con él. Amén, como con muchos allá. Pues yo sé que él va a tener allá al otro lado mucha gente a quien estrecharle la mano cuando él llegue allá. Porque él es un veterano. Oh Dios mío, danos gente así en esta iglesia que se paren con la palabra. Oh, aleluya. Dicen amén los que aman a Dios. En el mensaje Agua de Separación, para ir cerrando, dice: el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Dice: él no vendrá a condenación, pues él ha pasado de muerte a vida. Amén. La muerte misma no tiene dominio sobre los cristianos. La muerte no puede dominarte. Amén. La muerte no tiene dominio sobre los cristianos, pues ellos han pasado de muerte a vida. Amén. La muerte misma no tiene dominio sobre un cristiano, porque Cristo murió en nuestro lugar. Oh, amén. Qué maravilloso. Qué fe. Dice, eso debería edificar al pueblo. Algo es que esté con la plomada. Ustedes nunca obtendrán nada siendo un cristiano medusa. Y quizás no me escuchaste. Eso no va a ayudar a nadie. Es siendo un cristiano medusa. Quizá usted no sepa lo que es la medusa. Amén. Yo le voy a decir lo que es la medusa. La medusa es como un honguito, un hongo fino. Amén. Que crece en el mar, en las aguas. Amén. Y hermano, lo único que se los come a la medusa son los cangrejos. El cangrejo es el único que come medusas. Amén. Entonces, el profeta dice: ustedes nunca obtendrán nada siendo un cristiano medusa. Entonces, hermanitas, ustedes nunca serán verdaderas y genuinas creyentes siendo cristianas medusas. No, señor. Dice: ¿han visto ustedes alguna vez una medusa? Dice: usted la toca y salpica de todo y por todas partes. Toque usted una medusa. Amén. Predíquele fuerte. Háblele que está mal como se viste. Háblele que está mal como está caminando. Y hermano, salpica por todos lados. Dice: ven, una medusa. Dice: ¿saben ustedes quién se come generalmente las medusas? Los cangrejos. Las medusas son cosas que están allí a la orilla. Amén. Los cangrejos con sus tenazas las cortan en dos y se las lleva. ¿Por qué? Porque las medusas se quedan allí. Siempre están en la orilla. Amén. Diciendo que son cristianas, pero no quieren entrar a las aguas profundas. Siempre están allí por la orillita, tomando el mensaje, lo que le conviene y lo que no conviene quieren dejarlo. Pero hermano, necesitamos algunos cristianos con espinazo. Amén. La medusa no tiene espinazo, pero necesitamos cristianos con espinazo. No medusa, ¿correcto? Que separarán, Dios mío, aleluya. Yo no me refiero a pararse para argumentar o para pelear con alguien, sino pararse por los derechos dados por Dios, por el cual Cristo murió por nosotros. Seguro que sí, no empujando para todos lados. Amén, no tenemos que ser así. No, Señor, nosotros tenemos una herencia. Amén, y esa herencia nos pertenece a nosotros. Y es un privilegio suyo tener todo lo que ustedes heredaron. ¿Por medio de qué? De aceptar a Jesucristo y morir a ustedes mismos. ¡Qué maravilloso! Sí, Señor. Satanás dice: bueno, te diré lo que voy a hacer. Si tú no vas a hacer nada, esa es la manera de responderle a él. Dígale: Satán, yo conozco mi posición. Y mi posición está en Cristo. Y vale más que te vayas. Ya no te voy a escuchar porque yo tengo una herencia. Oh Dios, diga conmigo: Dios, danos aquí en Cerro Navia creyente de fe, creyente que estén dispuestos a dejarlo todo por amor al Señor Jesucristo. Entonces, si papá no va, si mamá no va, si mi amigo no va, amén, si alguno no aborrece a padre, madre, hermano y hermana por causa de mí, no es digno de mí. Amén, tenga ese entre cejas, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, aleluya. Dios, danos mujeres, amén, que aquí en esta iglesia se suelten de las cosas del mundo.
Danos aquí mujeres que tomen la palabra de Dios como un poste de amarre, como un bote salvavidas cuando el barco naufraga. Aleluya. Creyentes, aleluya, de ayer que se veían ridículos, como Noé, trabajando, martillando, poniendo tablas, poniendo grea, tapando, revocando la madera por fuera para que no se vieran los defectos y la madera por dentro, amén, para que no se vieran los defectos, amén. Dios le había dicho a él que iba a llover y Noé no sabía nada cómo iba a enfrentar a ese mar poderoso que vendría. Amén. Él no sabía nada por dónde vendría el agua, si vendría por la orilla, si vendría por la ría. Nunca había llovido. Amén. Pero él lo creía. Bendito sea el Señor. Y él construyó el arca dándole a ellos la advertencia de que vendría una gran lluvia. Y entonces, creyentes, esto se repite de nuevo. Cuando nosotros estamos aquí golpeando con el Evangelio, hablando la palabra del Señor Jesucristo, predicándole a la gente del bautismo del Espíritu Santo, preparando para el pueblo escudo de fe. Amén, porque van a caer los juicios y la iglesia moderna se burla y está diciendo: los días de los milagros pasaron, no hay tal cosa como sanidad divina, no hay tal cosa como un rastro, no hay tal cosa como una tierra nueva. Pero aquí estamos advirtiéndole a las hijas y los hijos de Dios: levántense firmes, no sean medusa. Amén, Dios quiere gente con espinazo en este lugar. Alabado sea Dios. Levántese y dele gracias a Dios. Aleluya. Espero que le haya sido una bendición. Espero, hermanita, que le haya sido una bendición. Dios bendiga a YouTube, Dios bendiga a los que están allá en Zoom y Dios bendiga a todo el pueblo en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia dice amén.